Una alergia alimentaria es un fenómeno en el cual ocurren reacciones adversas para el individuo causadas por alimentos específicos mediante mecanismos inmunológicos posterior a la exposición a ciertos alimentos. En la mayoría de los individuos, los alimentos no generan una respuesta inmune. Sin embargo, en pacientes con alergia sí, y se pone en riesgo la vida. Algunas hipótesis indican que las alergias alimenticias son resultado de defectos en la tolerancia oral. La historia familiar de atopía, enfermedades alérgicas y la exposición temprana a alérgenos alimentarios son factores de riesgo para desarrollar alergias a estos. Los alérgenos alimentarios son moléculas pequeñas, solubles en agua, resistentes a altas temperaturas y a la digestión, ya que estos reducen la inmunogenicidad de las proteínas, porque su estructura terciaria forma patrones moleculares asociados a agentes patógenos. Las alergias alimentarias pueden ser agudas mediadas por IgE o crónicas no mediadas por IgE. En este seminario se hará énfasis en las agudas. Primera fase, sensibilización. Tras un primer contacto con el alérgeno, se da el procesamiento y la presentación del antígeno. Los linfocitos T helper ordenan a los linfocitos TCD4 producir interleucina 4, 5 y 13. Esta señal ordena a los linfocitos B sintetizar IgE por medio del intercambio del tipo G hacia el E. Las IgE producidas se unen a los granulocitos del sistema inmune innato como los mastocitos, que son los efectores principales, basófilos y eosinófilos por medio de los receptores específicos de alta afinidad para las porciones Fc de IgE. La segunda fase es de entrecruzamiento. En un contacto posterior se da una unión al antígeno por medio de las porciones Fab de 2 IgE del mastocito. Esto es necesario para la degranulación. Se liberan los mediadores primarios histamina, que provoca vasodilatación, aumento de la permeabilidad, picor, contracción del músculo liso y secreción de moco. Heparina, que produce anticoagulación, estabilización de los gránulos y el efecto anticomplemento. Factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos y proteasas, las cuales causan la degradación proteolítica de los tejidos. La respuesta temprana produce inflamación local. Los granulocitos activados sintetizan mediadores secundarios, los cuales son leucotrienos, que producen secreción de moco, broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Prostaglandinas, que son proinflamatorios muy potentes. Quimiosinas y citoquinas como TNF-alfa e interleucina 1, que facilitan la entrada de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos Th2. Los eosinófilos son los más importantes en la respuesta tardía. El factor quimiotáctico causa una infiltración masiva de eosinófilos, la interleucina 3 y 5, sumados al factor de crecimiento GM-CSF, contribuyen al crecimiento, diferenciación y degranulación de estos. Entre las manifestaciones clínicas de una alergia alimentaria se encuentran: la urticaria se caracteriza por ronchas eritrematosas, con bordes indefinidos y centros blanquecinos que pueden crecer y formar ronchas de mayor tamaño. El asma se caracteriza por dificultad respiratoria, ruidos sibilantes, engrosamiento del pecho, tos y moco. La rinitis, por otra parte, corresponde a estornudos recurrentes, picor, obstrucción y secreciones nasales. La dermatitis atópica se presenta con eczema, en forma de erupciones pruriginosas y descamativas. Por otra parte, la enterocolitis se manifiesta con vómitos, palidez y letargo, así como diarrea. La anafilaxia es un cuadro mortal que requiere de atención inmediata, que se presenta en una primera instancia con prurito, placas eritematosas, acompañadas de angioedema en labios, ojos, lengua y úvula, que lleva finalmente a involucrar ya sea el sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal o nervioso. El diagnóstico comienza con un detallado historial clínico que permite al médico descartar otros padecimientos con síntomas similares. Este sirve como indicador para poder determinar cuáles pruebas son necesarias para un correcto diagnóstico. Las principales son el test cutáneo de alergias, el nivel de IgE en suero y la prueba oral de alimentos. El test cutáneo de alergias busca la presencia de IgE asociados a mastocitos que se unen a alérgenos de las comidas, aunque un resultado positivo no siempre indica relevancia clínica. El nivel de IgE en el suero permite una cuantificación de esto, siendo muy útil en pacientes que no pueden detener un tratamiento antihistamínico o presentan alguna afección cutánea. Un alto nivel de IgE está asociado directamente con una alta reactividad clínica, pero el valor predictivo del mismo va a depender de múltiples factores como la edad, la etnia y el tiempo transcurrido desde la última ingesta del alimento. La prueba oral de alimentos corresponde al estándar por excelencia para el diagnóstico. En la misma, al paciente se le administra una porción estándar que se teme genere una respuesta inmune, dividido en 6-7 porciones administradas en un lapso de 60-90 minutos. Se comienza con una porción muy pequeña que va aumentando progresivamente y al inicio de algún tipo de reacción se detiene la prueba.
El tratamiento más adecuado para una alergia alimentaria va a depender de la sintomatología que se presente. Por ejemplo, para la urticaria pueden utilizarse antihistamínicos orales, preferiblemente los de segunda generación, como la loratadina. Para la dermatitis se utilizan agentes antiinflamatorios tópicos, hidratantes y glucocorticosteroides tópicos, por ejemplo, el ungüento de metilprednisolona. Para síntomas estomacales se utilizan analgésicos, complejos vitamínicos y esteroides sistémicos. Para el asma se administran antagonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol y esteroides como la beclometasona. El tratamiento para el shock anafiláctico consiste en la aplicación de 0.01 miligramos por kilogramo de epinefrina intramuscular cada 5 minutos mientras dura el episodio. En casos más graves, donde exista un compromiso de las vías aéreas, debe considerarse una intubación para evitar algún accidente respiratorio. Algunas de las terapias más recientes para la alergia alimentaria consisten en la desensibilización de antígenos específicos. Esta técnica consiste en la administración gradual de pequeñas dosis crecientes del antígeno durante un periodo establecido, con el fin de generar desensibilización o tolerancia. A la hora de prevenir efectos adversos relacionados con la alergia alimentaria, debe tomarse en cuenta lo siguiente: evitar los alimentos alergénicos conocidos, tener un plan de emergencias en caso de exposición accidental, el cual incluya medicamentos de emergencia, proporcionar una dieta de eliminación individualizada para el paciente, discutir las estrategias para evitar alimentos, incluida información sobre alimentos potencialmente reactivos, leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos, identificar posibles fuentes de contaminación cruzada, enlistar qué alimentos se deben evitar y resumir las fuentes comunes y ocultas de los alimentos a evitar. Estudiar la prevalencia de alergias alimentarias en la población de manera acertada es complicado, debido a que factores como metodologías de estudio, variación geográfica, edad, exposición dietética y otros influyen en los recuentos. Se sabe que las alergias alimentarias afectan a más del 2%, pero a menos del 10% de la población. Los niños son la población más afectada. Los alimentos alérgenos más comunes son los mariscos, las frutas, los vegetales, el maní y otras nueces, los huevos y la leche de vaca. Las alergias a alimentos como el maní y los mariscos persisten durante toda la vida, pero aquellas asociadas a huevos y leche no siempre lo hacen. El 80% de los pacientes alérgicos en la infancia desarrollan tolerancia hacia el huevo y la leche. La anafilaxia ocurre más comúnmente en mujeres que en hombres, sin embargo, se ha visto una mayor severidad de la anafilaxia en hombres que en mujeres.